Y es un gusto de nuevo para Tiempo de Seguros estar con Natalia Scaglia, Hola. abogada ella, titular del estudio Scaglia. Un gusto que estés con nosotros una vez más. Gracias, Marcelo. Lo mismo digo, gracias por la invitación. Un placer igual el día. Disfrutamos un montón del sol. Estamos con mucho, viste, recién hablamos, mucho trabajo. Y esto es como el plus de salir, tomar sol, tomar aire y salir de la oficina. Así es. Así que nos vino genial. La oficina acá, mirá, sí, comodidad. hermoso. Bueno, Natalia, cada vez que volvemos a esta ciudad queremos saber qué pasa con los siniestros en Mar del Plata y en la región que ustedes atienden. Así que dame un pantallazo de qué es lo más frecuente que estás viendo en el estudio. Bien, mira, te hago un repaso. El año pasado creo que fue súper intenso para el mercado asegurador en general. Nosotros arrancamos, conseguimos la nota el año pasado. Veníamos con este trajín que en verano aumenta muchísimo el caudal de trabajo, se nos duplica o hasta triplica porque la gente circula más a nivel nacional, no solamente en la costa, a nivel de todo el país. Hay más accidentes de tránsito, más temas de lesiones, las obras que ves acá alrededor, se aprovecha mucho el clima y se hacen también o refacciones y hay mucho más de responsabilidad civil o de lindero, de caída de materiales. Y ya el plus que se incorporó el año pasado después de la nota fue que hubo mucho granizo en Mar del Plata. Empezamos con Bahía, con una granizada impresionante, que ya veníamos con el caudal, eso nos superó un poco más, y acá hubo dos granizadas, uno acá en esta zona del Torreón y el Parque Los Troncos, y otra más a fin de febrero que ya tomó más parte del sur de Mar del Plata. Ahí estuvimos, a full, porque imagínate, era todas las mañanas al teléfono, llamando a los asegurados dándole contención, organizando y coordinando las inspecciones. Y a la tarde y noche, todo el día, tratando de analizar cada póliza. Trabajamos para varias compañías, entonces analizar cada póliza, cada cobertura. No todas son iguales, algunas le dan cobertura a las chapas plásticas, otras no, otras lo limitaban. Alguna aseguró pagaba una extra prima y por ahí, sí les daba la cobertura. Entonces ya arrancamos el año con mucho trajín. Calmó un poco ya en junio y volvimos más a la normalidad, daños por agua, en los consorcios, en los combinados familiar, mucho robo. Esa es la realidad, mucho robo. Mucho robo, y dentro de ese robo, ¿hay mucho componente de fraude? Sí, tal cual como lo acabas de decir, componentes hay siempre. Creo que la nota pasada también hablábamos de las denuncias, por eso se magnifica mucho el robo. Por ahí decís, ¿qué pasó? Desalojaron, las desvalijaron, 5 televisores, 2 computadoras. Y cuando por ahí pedís las cámaras de acá del municipio, que es el COM, o ves las cámaras de los vecinos, hay una persona con una computadora bajo del brazo. Y nada más que eso. Exacto. Entonces por ahí creo que se magnifica mucho y robo, de auxilios, que por ahí también es lo más común y lo que vemos más a diario, el tema de robo de ruedas. ¿Te llegan casos de robo de baterías? Porque hay ciudades del país donde parecería que salen a robar baterías todo el tiempo. No sé cómo es Mar del Plata en ese aspecto. Ahora tenemos menos. Ajá. Hubo una época que había muchísimo, como pasó con los estéreos, que era mucho robo. Ahora bajó. No hay tanto de batería. Y además, viste que se abona por el uso. Claro. Entonces yo creo que también eso frena un poco. Ahora, ¿y qué pasa con todo lo que tiene que ver con siniestros con motos y bicicletas? Para mí, personalmente, parecería una pandemia. Cada día hay más y cuesta más hacerle entender al cliente que tiene que ser sobre precavido con esos casos. Ni hablar. ¿Qué pasa acá? ¿Sabés qué veo? Que me encanta, me parece fantástico es más, es un tip para todos los productores y lo pueden aprovechar. Bicicletas. Bicicleta, la póliza de movilidad. Sí. Acá hay mucho, en todo el país, ¿no? Se usa para monopatín también. Monopatín eléctrico, se usa para ir a trabajar, se usa las bicicletas para competir, entonces se entrena. ¿Y qué pasaba? O había accidentes con peatones, o perdían el equilibrio y caían arriba de un auto y lo rayaban, y ahí era una responsabilidad entre privados, no tenían la cobertura en póliza porque no sabían que existía esta póliza de movilidad. Y ahora veo que se está usando mucho la póliza de movilidad, que no solamente cubre el medio transportador, o sea, la bicicleta, el monopatín, sino cuando le ocasionás un daño al otro, al peatón, a otra bicicleta, al vehículo, y eso lo veo fantástico, que hay más información de la existencia de esta póliza. Yo por lo general escucho cuando la víctima es el vehículo menor, que siempre reclama, pero no veo mucha actividad a veces del vehículo mayor reclamando el daño que le pueda provocar un monopatín. Y es fantástico, ¿por qué? Porque al asegurado vos le decís, esto protege tu patrimonio. O sea, vos le ocasionaste un daño a otro y el daño es resarcible. Y tenés una póliza que vos protege tu patrimonio. O sea, bicicleta, monopatín, y está buenísimo, porque hoy se usa mucho. Hay algo que no me termina de entrar en la cabeza y es lo siguiente. Mar del Plata es una zona, es hermosa, pero está sometida a los avatares del tiempo, a lo climático, a vientos, a granizo, a voladura de techo. Aún así, parecería que la gente no se entera y no asegura. Sí, pues. ¿Cuántos fenómenos climáticos se han atendido en el último año? Fue tremendo. No, el último año yo creo que fue abismal.
esto de la granizada que te comento y después el tema del viento. Ujú. Sí. Y cuando liquidás, ¿notás que algo se voló por el viento? ¿Porque no estaba bien construido, porque no estaba Sí, bien mantenido sí. o porque el viento fue extraordinario y lo dañó? Sí, hay de todo, y eso siempre tratamos de explicar que la póliza no es un contrato de mantenimiento, Ujú. porque algunos contratan la póliza y empiezan daño por agua y las cañerías, viste, no tienen mantenimiento, o el techo que no tienen bien hechas las cargas. Hay mucha gente que usa la póliza como un contrato de mantenimiento. Entonces tratás de explicar, tiene que haber un nexo causal entre el hecho que vos denunciás y los daños que nosotros estamos observando y inspeccionando. Pasa que daños por agua en particular, la redacción Sí. de las pólizas no ayuda mucho. No, ni hablar, por y supuesto. encima el título no ayuda Exacto. mucho. El que compra dice, yo cubro daño por agua y Exacto. cree que cubre cualquier agua de donde venga y por lo que venga. Exacto. Y también que excluye la cañería. Te toca a vos explicarle Sí. al tipo que no está cubierto. Exacto, entonces hay que hacer, pero hay que ser muy minucioso y nosotros somos apasionados, en lectura de póliza apasionados, entonces explicamos, la cañería en sí no tiene cobertura, todo el daño que provocó ese agua potable, todo el daño que originó la ruptura de esa cañería y después, bueno, tenés el agua que ingresa del exterior, que no tiene cobertura, ya hay más temas más puntuales de inundación que tenés que tener en adicional, sí. Más minuciosa la explicación y la lectura cuando hay que hacer de cada póliza. ¿Cómo ven los tiempos en reunir la documentación para liquidar un siniestro? Que es un tema crítico a veces, porque el liquidador Sí. comienza la liquidación, pero a veces Sí. es el asegurado quien no proporciona Sí. los elementos para terminar esa liquidación. Sí, es así como decís. Primero en el primer llamado tratamos de explicar todo lo que vamos a solicitar, porque por ahí cuando cae el pedido de documentación decís, che, todo esto tengo que presentar, y hay como una vorágine ahora de que todo tiene que estar, viste, con un clic, o hay que resolverlo de hoy para mañana, y hay siniestros que son muy complejos, hay muchas coberturas que pueden tener lugar un mismo daño, entonces tratás de explicar bien la documentación, y cuando ves que hay demora, siempre el productor. El productor es nuestro mejor aliado siempre para intervenir, porque el asegurado conoce al productor. Y el liquidador hace participar desde el primer Sí. momento al Sí, productor. para mí es lo mejor, sí, Ujú. sí. ¿Te encontrás con mucha documentación faltante a veces en cuanto a acreditar titularidad de un dominio para cuando hay que pagar, por ejemplo, un incendio total Sí. o hay que hablar Sí. de reconstrucción? ¿Encontrás ese tipo de Sí. problemas colaterales? Exacto, sí, titularidad en vehículos que no se han transferido. Lo enviamos a completar el formulario 08, siempre con firmas certificadas, temas de sucesiones, que por ahí está a nombre de una persona fallecida y por ahí no se inició la sucesión. Ajá. Entonces hay que tratar de, con libreta de familia, siempre hay documentación que ayuda a aprobar la titularidad o en el caso de los herederos, quiénes son los herederos que deben percibir. Sí. Esta semana tuvimos un siniestro muy importante en la ciudad de Mar del Plata. Todavía no se sabe bien la causa originante del tamaño daño, pero sí vemos que hay una gran afectación a un lindero o a los linderos, que era en este caso una ferretería y viviendas. Cuando vas con la póliza a liquidar un siniestro de esas características, ¿qué notás en cuanto a sumas aseguradas y a coberturas? ¿Notás que están bien confeccionadas esas pólizas? Bueno, pero depende de cada póliza depende. Y acá hay muchas pólizas que van a intervenir, porque el taller tenía muchos autos adentro, hay que ver si cada auto tiene su póliza propia, que tenga además de RC, que tenga cobertura de incendio, cada vivienda si tenía también cobertura de combinado por incendio y los integrales lo mismo. Si no, se va a hacer el reclamo a la póliza del responsable, que es lo principal que hay que determinar ahora para ver, si no tenés póliza, ¿a quién le reclamo? Y ahí ver el tema de, ¿cuánta es la suma ¿Con qué asegurada? suma respondo? Claro. Respondo, claro, Sí, ¿cómo sí. respondo? Y si tengo que responder frente a varias personas, ¿cómo proporciono esa única suma en cada damnificado? Sí, sí. Porque ese es el otro tema. Yo en mi barrio veo pasar cada vez más seguido a los bomberos. ¿Qué pasa en Mar del Plata? ¿Notás que hay un incremento de siniestros producto de uso eléctrico o de mal manejo del gas o lo que fuere? No, son épocas, mira, a partir de julio y agosto nosotros tenemos el mayor caudal de siniestros de Ajá. incendio porque se prenden las estufas, por ahí no hacen buena limpieza, hay muchos restaurantes también por el tema de los Las conductos campanas, de claro. salud, de salida. No, son épocas. Yo no creo que sea por una culpa grave o por un dolo del mismo asegurado, no. Son accidentes. El estudio de ustedes es muy proactivo junto a las compañías en tratar de cerrar los casos y que Sí. no lleguen a judicializarse. Sí. ¿Lo logran siempre o notás que esta es una plaza particularmente que quiere llevar todo a Dolores y allá vamos a pleitear? Ay, es que no, hay de todo. Mira, nosotros trabajamos para compañías que más forman parte de CLEAS, tenemos mucha posibilidad de esa negociación, de esa ida y vuelta. Si nos encontramos frente a algún colega, ya la mayoría de los que trabajan en el rubro saben cómo funciona, entonces creo que no tenemos mucho problema en los cierres. La verdad que no tenemos mucho problema. Pero siempre está el que por ahí no es del rubro, por ahí se dedica a otra cosa y quiere
un montón de dinero sin fundamento. Que el tema es, mientras vos puedas fundamentarlo, siempre vamos a llegar a un arreglo. Bueno, Natalia Scaglia, titular del estudio Scaglia de Asociados, un gusto de nuevo haber charlado contigo, gracias. ponerme al día de cómo está la marcha de la siniestralidad en esta tan bonita ciudad. Bueno, gracias de nuevo, gracias.